participantes correspondiente a la materia unidad curricular Derecho Civil 3 en la rama de las obligaciones. En esta oportunidad, pues le doy la más cordial bienvenida, en la cual pues vamos a prácticamente iniciar la unidad número 4 y con este ciclo de clases sincrónicas pues culminamos lo relacionado con este primer momento del derecho de las obligaciones para culminar en el siguiente trimestre con el segundo momento, sobre todo más que todo, en que se extinguen las obligaciones y acciones relativas a las relaciones extracontractuales y contractuales propiamente dichas. Bien. Las obligaciones como institución jurídica, pues ellas tienen su nacimiento, tienen su desarrollo, pero también tienen sus efectos. Y mayormente las instituciones jurídicas persiguen más que todo un fin, porque cuando la institución la crea la norma sencillamente lo que hace es que ese fin satisfaga desde el punto de vista jurídico los actos que realizan las personas. Eso es lo que más que todo se busca con la institución jurídica, con la norma que es la que la crea. Pues bien, dentro de lo que son las obligaciones, ella tiene hasta cierto punto de sus efectos una doble situación. Por un lado, cumplirlas en la cual la conducta del deudor paga, satisface la conducta del acreedor, que es sencillamente presta para que le pague. Pero también puede ocurrir desde el punto de vista de que esa conducta del deudor no se lleve a cabo, de que el acreedor para satisfacer su pago, para satisfacer su acreencia, tenga que actuar sobre ese patrimonio del deudor para que de esta manera el deudor cumpla. Y allí es cuando se producen las famosas acciones de las acciones de cumplimiento de contrato, de resolución de contrato, y hasta aquellas que buscan más que todo evadir conductas del deudor, como en el caso de la acción pauliana, como en el caso de la acción oblicua y hasta la misma acción de servicio. Entonces, generalmente, la obligación como institución jurídica tiene entre su fin que el acreedor se satisfaga de la cantidad prestada por el cumplimiento del deudor a través del precio. Pero eso no quiere decir que ese solamente sea el puro efecto. También tenemos que en caso de que esa primera instancia no quede satisfecha, el acreedor actúa contra el deudor y contra su patrimonio a los fines de hacer que la obligación quede cumplida. Por ello, mayormente, y como lo ven ahí ustedes ahí en su lámina, la obligación mayormente se entiende por el cumplimiento, la ejecución de ese deber jurídico en la cual el deudor debe realizar, que por un momento la debe cumplir, pero también puede ser que venga el cumplimiento. Y si no cumple esa obligación contraída, es cuando precisamente el acreedor va a tener la facultad de que coactivamente, y esto mayormente sucede a través de un proceso judicial, de que coactivamente haga que el deudor voluntariamente cumpla con la obligación contraída en caso de que no la ejecute. Y si voluntariamente dentro de ese proceso no la ejecuta, entonces ahí es cuando viene la ejecución por parte
del tribunal sobre los bienes del deudor que configura la prenda común de los acreedores. Situación esta que uno empieza a tocarla desde el derecho civil bienes. Pero ¿por qué parte desde ahí? Porque precisamente tiene la consecuencia de que siempre ese patrimonio, esa prenda común de los acreedores va a ser la garantía de que el deudor trate de cumplir con su obligación. Naturalmente, toda obligación debe cumplirse voluntariamente, que ese deber jurídico del acreedor, del deudor se manifieste en forma sin intermediarios, que se manifieste a la fecha, que se manifieste de la manera en la cual no genere interés de demora, pero también está la vía de el cumplimiento por equivalente, que no solamente es actuar sobre el patrimonio del deudor, sino resarcir los llamados daños y perjuicios cuando esa demora, ese incumplimiento se hace verdaderamente sostenible. Ahí es donde entra la figura también de los daños y perjuicios, porque todo eso es lo que en realidad configura dentro de una demanda de cumplimiento de contrato. Por eso es que si nos vamos a la normativa de 1274, en la cual pues encabezan el capítulo relacionado con los efectos y las obligaciones, pues sencillamente lo tenemos de una manera muy sencilla. Es uno de los artículos, yo creo que es uno de los artículos bien corticos que tiene la normativa, el Código Civil, pero es un artículo que prácticamente de los años que tengo, este artículo, es lo que todo el tiempo se manifiesta o se vive en la sociedad. Primeramente, el efecto de cumplimiento. Las obligaciones deben cumplirse exactamente tal cual como han sido contraídas. Bueno, cada uno de nosotros, desde el momento en el cual contrae una obligación, la finalidad es cumplirla de la manera como se contraiga. Por eso, si hablamos de cumplimiento expreso, el cumplimiento tal cual como ha sido contraído. Pero sin embargo, deja el segundo camino, cuando se produce esa conducta negativa del deudor, esa conducta en la cual él no quiere responder. Entonces, ahí la norma también indica una especie de sanción. El deudor es responsable de daños y perjuicios en caso de contravención, sencillamente. ¿Qué es la contravención? Pues la contravención se traduce en el incumplimiento. Por eso es que se dice el cumplimiento por equivalente, porque además del pago del daño y perjuicio causado por el no cumplimiento en especie de la obligación, el deudor va a tener que responder por más. O sea, parte de lo que prestó para los intereses, ahora vienen los intereses de mora más los daños y perjuicios, y eso en caso de una relación material, si se produce unas lesiones a las víctimas, ya estaríamos tocando lo que es el campo del daño moral, y ya el daño moral, pues la cantidad va a ser mucho mayor. Por ello es que precisamente ese segundo modo por el cual se produce el efecto de las obligaciones, el llamado incumplimiento, pues es sencillamente la situación en donde prácticamente pues hace que se active el órgano jurisdiccional. Más que todo, el órgano jurisdiccional. Y paralelamente ya comienzan ustedes a ver todo lo relacionado con la teoría del proceso y todo lo concerniente al derecho procesal, pues él se activa cuando se produce mayormente la figura y el cumplimiento. Cuando se cumple, pues no es necesario ni siquiera pensar en los abogados. Pero cuando empiezan a pensar las personas en nosotros, cuando generan los incumplimientos, cuando se generan los daños, cuando se generan las lesiones, el quebrantamiento de las normas, la violación de los derechos humanos. Y es cuando empiezan a pensar en nosotros.
Mientras no se generen esas situaciones, pues sencillamente la sociedad está marchando dentro de una, vamos a decir, permanente o relativa armonía. Pero cuando viene el incumplimiento, que es precisamente la inejecución, puede ser total, puede ser parcial, permanente o temporal, de hechos imputables al deudor, causa extraña no imputables, en la cual causan incumplimiento de la obligación. Por ello, como lo ven ustedes aquí en su lámina, se dice que de esta definición se explica los caracteres del incumplimiento y esto puede entender. Viola el deber jurídico de ejecutar la obligación. Es decir, ya prácticamente se convierte en, propiamente, en un deudor. Porque cuando paga, pues deja de ser deudor. Pero al no pagar, pues la permanencia del deudor la sigue continuando. Y luego, la violación del derecho del acreedor a que el deudor le cumpla la obligación tal como ha sido contraída. Claro, ¿qué es lo que precisamente le viola el derecho al acreedor? Porque le causa el daño. ¿Por qué le causa el daño al acreedor? Y por eso el acreedor reclama los daños y perjuicios. Porque él, por un determinado tiempo, va a dejar de recibir una cantidad que de repente la tenía destinada para realizar alguna actividad, algún beneficio. Entonces, ahí tenemos que el incumplimiento se traduce en violar el deber jurídico por parte del deudor de ejecutar la obligación y a su vez le está causando una lesión al acreedor, está violentando un derecho por el cual el deudor no cumple con la obligación contraída. De acá que estas formas de incumplimiento, naturaleza propia, duración y el origen. En la primera, puede ser total o parcial, llamado cumplimiento defectuoso. Es el que mayormente se opera dentro de las personas. Puede ser permanente o definitivo temporal. Es decir, cuando hablamos ya de permanente, es una negativa total del deudor a pagar la obligación. Y ahí es donde es más propenso la utilización del órgano jurisdiccional. Ahora, cuando es temporal, bueno, es plausible, es permitible, el compadre es más, es una de las maneras por las cuales el acreedor quiere tratar de seguir esperando, porque sí, sabemos que muchas veces utilizar el órgano jurisdiccional pues lleva una serie de actos, gastos, ya es un órgano que le va a decir a través de una sentencia a una persona, usted tiene que pagarle a fulano de tal, y yo no, ya no va a ser una sola cantidad, sino va a ser un cúmulo de actividades que se acumulan producto de ese incumplimiento permanente. Entonces, por eso es que temporal se trata de hacer que a la final termina siendo permanente y hasta definitivo, y por eso es que se cubren las, los procesos judiciales. Y por su origen consiste o no en hechos o causas imputables al deudor, en la cual puede ser voluntario e involuntario. Porque hay unas determinadas situaciones que, claro, el deudor, pues sencillamente no hace todo lo posible por cumplir con la obligación. Ahí se puede llamar de incumplimiento voluntario. Pero pueden venir algunas causas sobrevenidas que el propio artículo 1271 lo establece, la llamada causa extraña no imputable, en la cual el deudor, probado, justificado la causa, pues queda exento del pago de esa obligación hasta que la causa cese, hasta que ella termine. Una vez que cese, una vez que termine. Claro, hay algunas que son hasta definitivas y por el cual pues se generan prácticamente un incumplimiento involuntario, pero hay algunas de esas, de esos hechos, de esas causas que tienen un límite de tiempo. Al terminar ese límite de tiempo, pues vuelve de nuevo la obligación a exigir su cumplimiento y si no lo hace el deudor, pues incurriría en el incumplimiento. Por ello, las normas de 1274 y 1271, que toca tanto el cumplimiento como el incumplimiento.
En la primera, naturalmente, es la premisa. Ese supuesto de hecho que establece la 1264, la premisa en que toda obligación se debe cumplir. Y ese es de donde se parte el efecto de la obligación. Toda obligación se cumple. Pero venimos donde, producto de la conducta omisiva y a veces no adecuada del deudor, es cuando viene el caso de la contravención. Y es donde el deudor, además de incumplir, va a producir daño. Y esos daños pueden incluso llegarse hasta convertirse en daños morales cuando esta contravención de verdad es de manera reiterativa. Entonces ya tenemos el primer caso de incumplimiento. Nos vamos al siguiente, al 1271. Prácticamente aquí, sí, el 1271 es como la antesala del incumplimiento, donde el incumplimiento pues prácticamente se comienza por una manera total y hasta parcial cuando existe retardo. Y es más, puede haber el incumplimiento si justifica la causa extraña, es posible una liberación del deudor siempre y tanto esa causa extraña exista. Primero, el caso de incumplimiento. El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución, ahí tenemos un incumplimiento total, de la obligación, como por retardo en ejecución, ahí tenemos un incumplimiento parcial. El retardo, la demora, en la cual a veces se da ese tiempo de espera para que el deudor pueda cumplir. Sin embargo, también la ley permite que si existe la prueba o existe la causa, tanto de la ejecución como el retardo, él quede exento de cumplirla y es la llamada causa extraña no imputable. Entonces, esa causa extraña no imputable, indicado aquí por el legislador, es una causa que primero tiene que existir y segundo se debe probar. Algunas de ellas, pues prácticamente son casi imposibles de manejarlas, puesto que son situaciones en las cuales si se produce, pues prácticamente deja al deudor exento de el cumplimiento de la obligación, como el caso del caso fortuito y la fuerza mayor. En este hecho podríamos decir cuando ocurre un hecho de la naturaleza. Un hecho de la naturaleza es una actividad en la cual nadie puede evitarlo. Entonces, esa sería una de las formas en la cual la prácticamente eh, exime de ese pago de la obligación, pero por un hecho que usted no pudo controlar. Ahora, con respecto a los demás, el hecho de un tercero, el hecho del príncipe, el acreedor, hasta la pérdida de la cosa de vida y la culpa de la víctima, pues son esas causas que en realidad tienen que probarlas y ellas, algunas de ellas pueden tener límite de tiempo. Por lo menos en el caso del hecho del tercero, en el caso del hecho del príncipe y el hecho del acreedor, eso tiene un límite de tiempo. Una de las más típicas, y por cierto, se vivió en años recientes, fue el ocurrir durante la pandemia del COVID. En la pandemia del COVID, el Ejecutivo Nacional dictó este decreto de emergencia por el cual durante cierto tiempo prohibió a los arrendatarios y a los prestamistas, sobre todo quienes tenían crédito con la banca y contratos de arrendamiento de inmuebles de uso comercial, a pagar los cánones de arrendamiento y a pagar las respectivas cuotas de su crédito mientras durara la pandemia. Entonces, durante ese tiempo se presentó una causa extraña no imputable por el cual esos deudores quedaron exentos del pago de la obligación, pero por ese tiempo. Por eso, esa situación de la causa extraña
y probarla para que en caso de la cual se les cobraran esos meses o ese año, pues no se imputara a esa deuda. Pero eso fue un hecho que salió incluso publicado en Gaceta Oficial. Igualmente como sucede con el hecho del tercero, en la cual tiene que probarse que el tercero impidió que el deudor cumpliera. Por lo tanto, es un motivo por el cual se puede alegar la causa extraña no imputable y de esa manera el deudor quedar exento del pago de la obligación. Igualmente sucede con el hecho del acreedor. Ahora, la pérdida de la cosa y la culpa de la víctima en que el deudor no pueda cumplir su obligación, pues hasta cierto punto esa liberalidad va a quedar mucho a discreción del juez siempre y cuando el deudor tenga una habilidad, vamos a decir, muy justa en que por el que se produjo esa pérdida, porque si fue una pérdida por un error en la cual el objeto en la cual se tenía que pagar se perdió, pues puede, bajo la discreción del juez, siempre y cuando no intervine en la pérdida de esa cosa, pues quedar exento de la responsabilidad. Y todo ello lo tiene que hacer ante un tribunal, como en el caso igualito de la culpa de la ley. Entonces, hay verdaderamente dentro de estas 6 causales por el cual se puede alegar la causa extraña no imputable, la primera, pues, es muy difícil que quede bajo un límite de tiempo, porque es más, se termina convirtiendo casi que en un hecho notorio. En el caso, por lo menos, de un daño de la naturaleza. Un daño de la naturaleza, por lo menos yo me imagino cuando ocurrió el deslave en La Guaira en el año 1999. Y muchas de esas viviendas, pues, correspondieron incluso a garantías de las deudas, que para ese entonces pudieron haber tenido muchos de esos deudores hipotecarios que existían en ese momento. Bueno, ahí prácticamente terminaron no pagando, porque con qué se iba a responder si esas viviendas prácticamente no quedó nada, no quedó nada en ese momento. Quienes tenían esa situación, quienes no, bueno, la que siguió siendo su garantía y terminarían de pagar, pero en el caso de que no recordaron, porque aunque hubo la reconstrucción y aunque volvieron y le hicieron casa y eso, pero igual a lo mejor esas casas pues ya no iban a tener la misma magnitud que era la casa original, porque mucho se dice de que ese tipo de ayudas, además de la casa, pues también tenían bienes de consumo, bienes para uso personal, y el precio pues no compensaba muchas veces las deudas que para ese momento se deben. Entonces, esos casos del caso fortuito y fuerza mayor, pues son esos casos que prácticamente más que probarlos terminan siendo unos hechos notorios. Y los hechos notorios, pues por lo general ya ustedes van a aprender que son considerados como hechos que no son objeto de la prueba. Y por lo tanto, pues prácticamente esa obligación se queda sin poder cumplirla, porque en verdad el bien por el cual se iba a garantizar, pues se perdió. Puede ocurrir que incluso hasta las mismas personas, aunque las deudas se transmiten por la muerte del deudor, pero ya prácticamente ese patrimonio, eso que garantizaba, no va a compensar precisamente la exigencia de la deuda. Situación que sucede muy distinto con el hecho del tercero, el hecho del príncipe y el hecho del acreedor. Y lo otro, pues dependerá mucho de la manera como lo prueben el deudor y sobre todo la magnitud de cómo se produjo la pérdida de la cosa y cómo se produjo la culpa de la víctima. Para quien está presente, si quiere hacer alguna pregunta, pues estamos
en el momento. Y bien, tenemos que dentro de lo que son las acciones que protegen el crédito, al igual de lo que genera el incumplimiento, pues precisamente estas acciones lo que persiguen, lo que pretenden dentro de lo que es la tutela efectiva de la misma, es que el crédito no quede de lado. Porque muchas veces, debido a evasivas en la cual pueden incurrir los deudores, pues llevan a cabo determinados negocios que lo que conlleva es precisamente a generar fraude y no el cumplimiento de la obligación. Y para ello, pues la ley ha tocado tres tipos de acciones que se encuentran precisamente en los artículos 1270, 1278, 1279 del Código Civil. El primero, llamada la acción de simulación, generalmente la simulación va a consistir en esa figura por el cual se va a generar un hecho ficticio y un hecho real. El hecho ficticio es el que aparentemente se le va a mostrar a las autoridades legales. Ejemplo, una venta de A a B. Esa venta de A a B legalmente puede ser perfecta, pero en el fondo, la realidad fue que precisamente lo que hicieron fue, por un lado, un crédito o por otro lado, evadir el pago a otra persona. Eso es lo que pudo haber ocurrido con el hecho B. Y el hecho B es el que se hace a través de un contradocumento. Vamos a ver si aquí entendió el chico. En la venta por simulación o en las acciones por simulación siempre se van a producir dos actos. Un acto que se va a expresar en un documento por el cual aparentemente se ve un acto legal. Ejemplo, una venta. Y vamos ya a entrarnos dentro de una de las cuentas del contrato, pero una de las fuentes de obligaciones que no es el contrato, y una de las formas de contrato como lo es la ley. Pero resulta que aparte de ese contrato que se realizó, paralelamente se hace un contradocumento. Y en ese contradocumento es donde se aparece la verdadera operación real. Continuando entonces, como decía, sobre todo, se generó un principio. Ya en este momento, pues, eso quedó verdaderamente legalizado y ya ahora, pues, en las operaciones de venta no se produce. Pero en un primer momento, cuando comenzó esto de la utilización de la divisa americana para las operaciones de venta, sí se hacían dos especies de documentos. El documento legal, que era el que precisamente iba a la notaría con el precio en bolívares, porque todavía legalmente el bolívar sigue siendo la moneda oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Y eso nosotros no lo podemos obviar porque eso no ha sido ni siquiera reformado. Pero paralelamente se hacía el documento real, que era precisamente la venta. Entonces, naturalmente, ¿por qué muchas veces se interpusieron demandas de simulación y anular precisamente esa venta? Porque generalmente se estaban utilizando en el precio un elemento por el cual, pues, el precio tenía que colocarse, era en bolívares y no en dólares para ese momento. Ya eso se unificó y hoy en día, pues, ya las operaciones en divisas son perfectamente legales, en la cual se colocan
tanto el precio en dólar y su equivalente en bolívar, de acuerdo a cómo esté la tasa en el momento la, de la operación o de la firma. Está la otra, que es la acción pauliana, que aquí más que todo es cuando se produce ese fraude del deudor hacia el acreedor utilizando un tercero. La norma establece lo siguiente: los acreedores pueden atacar en su propio nombre los actos que si el deudor haya ejecutado en fraude de sus derechos. ¿Cómo es este mecanismo? Hay muchas veces que el deudor, para evadir el cumplimiento de su obligación, utiliza terceros y esos terceros terminan a la final realizando hasta actividades en forma singular. Esto se ve mucho en las ventas. En las ventas se ve mucho eso, en que el deudor a los fines, o bien en que no se le venda al que realmente pagó el bien, entonces utiliza un tercero y ese tercero propiamente pues termina siendo el dueño del bien cuando ya ese bien había sido pagado por una primera persona. Entonces, cuando el deudor utiliza ese tercero para evadir los derechos del acreedor, en este caso, el comprador fue evadido su derecho de que no se le hizo la tradición del bien, pues en ese caso es donde se configura una acción pauliana. Y en la acción pauliana, por lo general, intervienen tres personas. Interviene el acreedor, interviene el deudor e interviene ese tercero, que ese tercero por lo general actúa en complicidad con el deudor, en evadir al acreedor el ejercicio de su derecho. Lo pongo en el caso de la venta porque es uno de los contratos donde más se producen, tanto en el primero, la simulación, donde durante mucho tiempo, aquí en Venezuela, y todavía se siguen haciendo ventas prácticamente simuladas. Es decir, ventas que a la larga siempre se busca es evadir los derechos de otros. Los derechos de otros. En la acción pauliana son tres, porque sencillamente el deudor y el tercero llevan a cabo un acto que es una venta para no hacerle la verdadera venta, en este caso al acreedor, que sería el comprador de esa negociación, el comprador verdadero, porque ese tercero, que era el que tenía que hacer la venta con ese comprador, utiliza un tercero hasta para no entregar el bien. Hasta para no entregar el bien, utiliza ese tercero. Entonces, ahí es donde precisamente se utiliza la vía de la acción pauliana. Y es una acción en la cual puede perfectamente ser atacada porque ha habido, además de violación del derecho al acreedor, violación hasta la misma naturaleza jurídica de la institución de la venta. Porque en la venta, generalmente, hay dos obligaciones, tanto del uno como del otro, que son obligaciones respetables. El vendedor tiene la obligación de hacer la tradición y el saneamiento de ley. ¿Qué es la tradición? La entrega del bien. ¿Qué es saneamiento de ley? Que ese bien se entregue con todas las elementos, que no tenga gravamen, que el bien sirva, porque eso sí, el bien tiene que servir. Quien compra, compra es para utilizarlo, para disfrutarlo y para a futuro poder disponer de ese bien. ¿Ven? Entonces, muchas veces, la tradición, pues es la que se evade. Se evade con qué fin, sí. Yo recibo un dinero, como no, muy bien, recibo el dinero, pero usted tenía que entregar el bien. Y ahí es donde precisamente se produce el fraude hacia quien verdaderamente pagó, no recibió el bien, y por eso es que por medio de la acción pauliana puede pedir la nulidad de esa venta. Y la acción oblicua
Pues sencillamente es una acción que es casi como una triangulación entre la manera como el acreedor puede obtener el pago de lo debido. Entonces, aquí en la acción oblicua, pues propiamente no es que se genere un fraude, sino que en la acción oblicua A y B tienen una deuda, pero a su vez D tiene una deuda con C. Entonces, A le prestó a B, por decir algo, lo equivalente en bolívares. Hoy en día lo equivalente en dólares, vamos a suponer $500 a la tasa actualmente, tanto bolívares. Pero a su vez, C le prestó a D, D le prestó a A y C le prestó a B. Entonces, ¿cómo puede funcionar esta acción? En la cual, como C es deudor de B y a su vez B es deudor de A le puede cobrar directamente a C en vez de B. Porque B argumenta que C tiene que pagar. Pero como C no le paga, entonces demando a C para que C me pague a mí, ya que también es deudor de B. En la primera, la simulación, generalmente los dos son contextos del negocio que están haciendo. Ahí en la simulación, el uno no lo hace a escondidas del otro. Lo que sucede es que en una intención se hace este negocio legal y luego se hace el verdadero negocio. En la figura de préstamo también se da mucho la figura de la simulación, sobre todo por el cobro de los intereses, más que todo a nivel de las personas naturales. Generalmente, la ley todavía nos habla del interés hipotecario 12% anual, el interés personal 3% anual, imagínense, porque es totalmente irrisorio, pero es todavía lo que está vigente. Cuando ustedes estudian el contrato de préstamo, en derecho civil, que viene posteriormente de obligaciones, viene contratos y garantías, ahí vemos que todavía hay intereses demasiado bajos. Entonces, ¿qué sucede? En el documento legal se establece el interés legal y el documento ficticio es el interés real. Y el interés real, bueno, se pueden cobrar a las cantidades que sea. Igualito lo hacen con las divisas, igualito. Cobran que si el 10, 15, como se cobraba igualito cuando eran en bolívares, el 10 o el 15%. Entonces, hay dos documentos, el real y el legal. Que por lo general, cuando se demanda, pues hay que estar con el legal, porque por el documento legal ficticio. Entonces, por eso muchas veces ese documento legal, pues se hace demasiado abultado, porque tiene que más o menos completar lo que realmente va a establecer. Ya en la acción pauliana sí intervienen tres, pero en esos tres hay uno que se pone de acuerdo con la otra parte para evadir derechos de uno. O sea, ahí es donde se genera, además de un fraude, puede generarse incluso una estafa con la acción pauliana.